¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más, en este tu programa, Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Medici, te doy la bienvenida. Y antes de... No, vamos a saludar al ingeniero Juan de Dios, mi compañero que está aquí con nosotros. Sí, saludo al país, saludo a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en este momento, esta noche, compartir la visión global y nacional del país, tanto nacional e internacional. Ustedes saben nacional e internacional. Correcto. Entonces, ustedes saben, hoy no tenemos invitados, hoy estaremos analizando las complejidades. Bueno, había un invitado, fue que no pudo venir. Sí, el invitado especial no pudo venir aquí. Doctor, ¿te iba a decir algo? Sí, no sé quién es que tiene que velar por los niños que están en los semáforos limpiando vidrio. No es un Conani, ingeniero. Yo no entiendo. Ten por seguro que si se da un caso viral, de una vez van a salir las autoridades de que para llantar y hacer bulto, que es lo que más les gusta a este gobierno, hacer bulto en redes. Que estamos trabajando. Pero vayan ahí, 27 con Núñez de Cáceres, un montón de niños menores limpiando vidrio. Y el lío es que si tú no quieres limpiarlo, hasta te dan en el vehículo. Y entonces, vamos a ver autoridades, no esperen que se haga viral un caso para que trabajen. Quien sea que tenga que velar por eso. Ok. Bueno. Sí, así mismo es, Bueno, puse un ejemplo de una intersección, pero también está en la Kennedy con Lincoln. Es decir, muchas intersecciones aquí en Santo Domingo de personas menores de edad limpiando vidrio y con actitud desafiante al que no quiere limpiar. Yo quisiera que me dé un día al vehículo, que voy a salir... Ay. Ahí de una vez van a tener... Sí, a propósito de todo, doctor, entrando en materia, ustedes saben que se está celebrando en Qatar el Mundial de Fútbol, que es por primera vez se está celebrando en un país árabe del Medio Oriente, porque ninguno lo han celebrado. Y por primera vez donde se está celebrando el Mundial de Fútbol. Fútbol, soccer. Correcto. Es el país más pequeño que se ha celebrado, es decir, el país más pequeño en proporción, en dimensión. Porque, pero rico como cosa loca. Sí, porque Qatar es un país de 11.000 kilómetros cuadrados y la distancia de costa a costa o de sur a norte tiene 160 kilómetros y de este a oeste tiene 80 kilómetros. Y cuando tú multiplicas eso, esto te va a dar alrededor de 11.500 kilómetros cuadrados. Más o menos la cuarta parte de nosotros, dominicanas. Correcto. Entonces, la distancia más lejos que se encuentra de un campo de fútbol a otro son 55 kilómetros. Esa es la distancia más lejos, es decir, la longitud. Entonces, de manera que son 8 campos de fútbol que hay allá en Qatar. Están celebrando los grandes países del mundo, los países que fundaron el fútbol. El fútbol se fundó, la FIFA se fundó en el año 1904. La Federación Internacional de Fútbol. Correcto. Ustedes saben que los países más aficionados y que más saben de fútbol son Europa, están en Europa, incluyendo España, Inglaterra, Italia, pero en España, Francia. El Barça y el Real Madrid, dos sí, clubes el Atlético poderosos. Sí. Está el Athletic de Bilbao. Un saludo a mi gente allá de Bilbao. Sí. Entonces, se fundó en 1904 y el primer mundial se celebró en el año 1930 y se celebró en el continente americano. Se celebró en Uruguay y el país que ganó ese mundial fue Uruguay en el año 1930. Sí, porque en Sudamérica hay buenos equipos, Brasil, Argentina. Argentina, se celebró, Argentina fue subcampeón porque jugó las finales con Uruguay y Uruguay ganó 4-2 en 1930. Y según lo que se dice, que ahí hubo alrededor de 69.000 espectadores, es decir, visitantes, gente que vieron el juego, que estuvieron ahí presenciando la realidad del fútbol. Luego se celebró otro mundial en el año 1934 y se celebró en Italia. Y por coincidencia es que el mismo país que fue anfitrión ganó el mundial. Ganó entonces Italia en la época de Benito Mussolini, que era muy aficionado del fútbol. Pero en 1938 se celebró en la sede donde se fundó, en Francia, y también ganó ese mundial el mismo Italia. Pues Italia tiene un buen equipo también. Está el Juventus, que es famoso. Está en Nápoli también. Y el Nápoli y el Milán. Sí, en Milán. Entonces, el Juventus que estuvo Cristiano Ronaldo. Pero es el mejor que ellos tienen. Que participa en la Copa de la Champions League, que es la Copa de Europa, que es muy duro esa liga. Esa es la liga más fuerte que hay en Europa, porque ahí es donde... Creo hay varias ligas. Correcto. Igual yo no domino mucho el tema
deportiva, pero es fuerte. Entonces señores, se está celebrando ese mundial y en el 38 ganó Italia y luego no se celebró en el 42 ni el 46, ustedes saben culpa de qué, que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el mundo. Y ahí entonces, fruto de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no se celebró tampoco en el año 1946. Se reanudó en el año 1950 y se celebró otra vez también en el 54. Y hay que dar un dato sumamente importante. Los países que más mundiales han ganado han sido los países de América y Europa. En África no hay un mundial, en Asia no hay un mundial. Todavía no se ha ganado un mundial en Asia, a pesar de que se han celebrado en ambos países. Por ejemplo, una vez en ambos continentes se celebró un mundial en Sudáfrica, creo que fue la del 2010. La del 2014 se celebró en América, se celebró en Brasil. Y esa del 2014 la ganó Alemania. El país con más mundial, que ha ganado más mundiales, ha sido Brasil. Brasil ha ganado 5, señores. Y participó en 3 mundiales consecutivos, en finales, y ganó 2 de esas. Participó en el año 1994 y la ganó. Participó en el año 1998, perdió contra Francia. Y participó en el año 2002 y ese le ganó ese mundial a Alemania, creo que fue 3-2, pues le ganó ese mundial a Alemania. Argentina ha participado en el mundial, ha ganado 2 mundiales también. Argentina ganó en el año 1986, ganó en el año 1978, pero ha participado en varias finales. Las finales del fútbol del año 2014 fue Argentina que participó contra Alemania, pero perdió 1-0. También participó en 1990 y perdió 1-0 contra el mismo Alemania y Alemania le ganó. Alemania tiene 4 mundiales, también Italia tiene 4, España tiene 1, también está Inglaterra que tiene 1, y así son 12 mundiales que tiene Europa y nosotros tenemos 9 en el continente americano. Por casualidad que la cultura de estos 3 países de América del Sur, que son muy fanáticos del fútbol, tienen cultura parecida que en Uruguay, Argentina y Brasil, a pesar de que hacen frontera. Los tres hacen frontera. Una triple frontera en punto. Correcto. Uruguay hace frontera con Argentina, también lo hace frontera con Brasil. Y que son países muy aficionados. Los brasileños lloran, hasta se matan y se tiran porque perdieron. Porque sí, esos sí son locos para el fútbol. Entonces, de manera que se está celebrando en Qatar, un país con una monarquía hereditaria, una monarquía que no tolera todo tipo de cosas. Por ejemplo, allá en Qatar no se permite el matrimonio del mismo sexo, es decir, de hombre y hombre, mujer y mujer. Sí, porque predomina la religión musulmana. Correcto. No se puede besar en la calle, pero tampoco no se puede beber alcohol público, en el público. Tampoco allá en Qatar se permite ciertas cosas, como nosotros aquí en América, que se permite que la gente vaya a la discoteca. No, en Qatar no es así. Si no hay un lugar público para celebrar eso, usted no lo puede hacer, no puede besar. Por ejemplo, allá en Qatar usted no puede gozar un gol como se goza en América Latina, y que agarrar y que una mujer y abrazarla y besarla. Sí, hay reglas. Muestra de amor o de mucho así cariño público no está muy permitido. No es porque es una monarquía hereditaria, pero también es por su cultura y su religión. Sí. En Qatar predomina la religión musulmana, que es la religión del Islam, que es el Dios Alá. Entonces resulta que los que gobiernan allá es una dinastía, la dinastía Al-Thani. Y está un país que está más al norte de Qatar, que es Bahrein. Bahrein, ahí está otra dinastía, que es lo que se llama la dinastía Califa o Jalifa, que son hereditarias también y que es una monarquía absoluta. Es un país que está colocado en el Golfo Pérsico o en el Golfo Arábigo o en el Mar Arábigo. Sí. Correcto, que está ahí y que sale en ese golfo, que está hay un estrecho angosto que se llama el estrecho de Hormuz, que es el más importante, que está entre el Emirato Árabe y Irán, pero predomina mayormente el control de Irán, porque pertenece al mar de Irán. Entonces está otro, el Golfo Pérsico está así, también está un poco más sur, el Golfo de Omán, y está Omán ahí,
ahí abajo, y ese es un país que pertenecen al Océano Índico. Obviamente, ahora, como son mares, están ahí colocados estos países. También está Kuwait, un poco más donde empieza realmente el Golfo. Kuwait es un país sumamente rico, es pequeño, de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados, pero un país sumamente rico de petróleo. Lo que pasa también con Qatar. Con el mismo Qatar. Con gas natural también. Sí, como Qatar probado tiene el 14% de todo el gas que existe en el mundo. En reserva, sí. El 14%. Entonces resulta que ahí está lo que llamamos la cooperación de los países del Golfo Pérsico. Entonces esa asociación de estos países está Arabia Saudita, el Emirato Árabe Unido, Bahrein, Qatar y Omán. Entonces estos países son importantes porque producen petróleo y producen gas natural. Qatar y Irán son los países que tienen los mayores yacimientos de gas natural en esta región. También son grandes productores de petróleo y grandes productores de gas. Bueno, acaba de hacer un acuerdo con China que van a empezar a exportar a partir del 2025 más gas hacia China. Pues China decide hacer un acuerdo de exportar, de comprarle más gas a Qatar, como lo ha hecho también con países como Australia, a pesar de que han tenido problemas con Australia por el conflicto, por los intereses geopolíticos que se encuentran mayormente ya en el Pacífico Oriental. De manera que hablar de esa importancia de estos países que se encuentran ahí, la cultura que predomina, por ejemplo, como dice el doctor, ellos son religión del Islam, pero el Islam tiene dos corrientes. La corriente que siguen al sunit, los sunitas son los ortodoxos y los más liberales son los chiitas. De esa región, el país que tiene mayor número de chiitas es Irán. Irán es chiita, pero Arabia Saudita es el más importante y el más musulmán de todos estos países. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, ahí está la Meca y está la Medina, es decir, la ciudad donde nació Mahoma y donde murió Mahoma. Recuerda que Mahoma empieza la religión en el siglo VII después de Cristo y se desarrolló en esa región. Como llegaron los Altami y también los Jalifas, se poblaron a Qatar y también a Bahrein, que fueron tribus beduinos, porque toda esa región fue dirigido por los beduinos. Los beduinos eran pueblos nómadas. Nómada significa que carece de un lugar de permanencia. Exacto, errante. Errante, correcto, errante. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron de Kuwait y poblaron ahí en el siglo XVII, siglo XVIII, ya 1766, 1776. Entonces, se arma una trifulca, se da una rebelión, entonces no se ponen de acuerdo. Los jalifas se van hacia Bahrein y permanecen ahí hasta hoy en día. Es la dinastía que gobierna en Bahrein. Y se quedan los Altami ahí en Qatar y son los que gobiernan Qatar y esos son los jeques y son los dueños de este país. Pero sin embargo, Qatar tiene una particularidad. La particularidad que tiene Qatar es que el 15% de la población de Qatar solamente son cataríes, son 2.5 millones y el 25% son mujeres, es decir, 780.000 mujeres. Después todos son hombres, pero la mayoría de los que viven ahí en Qatar son extranjeros, son nepalíes, son de la India, hindúes, también son filipinos, porque vinieron y construyeron este país. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene la religión que siguen ahí, mayormente el hinduismo. ¿Por qué? Porque la gente de la India, los hindúes, siguen al hinduismo. El 80% de la religión que sigue allá en la India es el hinduismo. Y tal vez el otro 20% se divide en musulmán, cristiano y otra religión. En Nepal también el hinduismo, que es el lejano oriente. ¿Qué sucede? Allá en Qatar, cuando llegaron los Altami, y también se dividieron, porque el papá se llama Mohammed bin Altami, hijo de Altami. Cuando dicen bin, es de Altami. Por ejemplo, Mohammed bin Jalifa, es porque es de Jalifa. Pues Mohammed bin Salman, es porque es hijo del Salman. Usted es de Salman. Eso es lo que sucede, Mohammed. Los nombres de musulmán generalmente son Mohammed. Entonces, ¿qué sucede? Abunda como mucho. El Pedro aquí y el José. José, así es. Entonces, en el siglo XIX llegan los ingleses y se empiezan a colonizar esa zona, pero antes los ingleses fueron allá los portugueses, porque los portugueses fueron los mejores navegantes y en el siglo XVI
los portugueses eran el principal imperio de Europa. Después fueron perdiendo poder ya a mediados del siglo XVII, y 1672, 1600. Entonces fue la parte de los grandes navegantes de Portugal fueron perdiendo poder y fueron perdiendo espacio y perdieron los controles de los mares porque eran grandes navegantes. Vasco de Gama, Vasco Núñez de Gama, Núñez de Barboa, el mismo Magallanes, toda esa gente eran portugués. Américo Vespucio eran portugués, no eran españoles. Y el mismo Cristóbal Colón no era español, era de Génova, y Génova le pertenece a Italia. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan los ingleses logran un acuerdo con los artamis, y los artamis predominan ahí. Luego, como se predominaba la religión del Islam, entonces quienes gobernaban toda esa zona del Medio Oriente, toda esa región del Mar Arábico, lo que llamamos la zona del Golfo, era musulmán, eran del Imperio Otomano, que venían en la familia de Otomán, porque vienen del árabe. Otomán era el señor, era el que seguía, el sultán, se llamaron los otomanos, entonces, que eran los turcos otomanos que estaban ahí en Estambul, lo que hoy es Estambul, lo que se llamaba Constantinopla, porque conquistaron ahí el imperio bizantino que sacaron a los bizantinos en 1453, que fue el siglo XV, mes segundo, cuando pasaron ahí y fueron al palacio de Mitsotakis. Entonces ese palacio ahí, ellos lo controlaron y lo construyeron a la ribera del Bósforo, para que ustedes vean que esa gente eran tan fuertes. Difícilmente los países, los grandes reinos, régimen y los reinos que gobernaron el mundo, ellos no construían los castillos cerca del mar, porque cuando llegaba una invasión, lo primero que llegaba a la gente, los musulmanes sí lo hicieron, porque eran tan seguros y eran grandes peleadores. Nadie podía invadir al imperio musulmán. Por eso es que los otomanos duraron mucho tiempo, hasta el 1918, que cuando pierden la Segunda Guerra Mundial, porque estuvieron con el Sacro Imperio Húngaro. Entonces ahí se quedan los ingleses. Y los ingleses duran un siglo ahí, desde el 1868 hasta el 1971, que es cuando reconocen la independencia de Qatar. De Qatar entonces se da el boom del petróleo en el año 1990 y descubren también gas natural, y a pesar de que habían empezado a producir petróleo y empezaron a exportar petróleo, ellos descubrieron el gas, y ahora el gas natural lo supera más que el petróleo que ellos exportan, porque son los mayores productores de petróleo de gas natural en esa región. Y ellos han llevado la tecnología de gas natural líquido a otro nivel, porque a diferencia de otros lugares, ¿verdad?, que hay gasoducto, ellos no tienen gasoducto. Ellos, para vender su gas, tienen que transportarlo en barcos. Así es. Entonces, para llevarlo en barcos no es en forma de gas, sino que se hace, ese gas se lleva líquido, pero de temperatura negativa bien baja, menos negativo 160, de ahí hacia abajo, 161, 62. Entonces, eso es temperatura súper fría. Sí, los barcos crionogénicos. Sí, se llaman barcos criogénicos. Entonces ellos, la criogenia, la han aprovechado muy bien, y eso le ha permitido, el desarrollo de la criogenia, le ha permitido aumentar la riqueza del país, porque han podido sacar su producto insigne, que es el gas natural, y eso le ha traído gran riqueza. Bien. Y Qatar tiene algo que es importante también, mucha gente no sabe eso. Como esa zona es una zona desértica, pues como bien digo, que los beduinos eran tribus que andaban en camellos con una vaina en la cabeza. Que es una zona así mismo, de mucho desierto. De mucho desierto. Entonces, ¿qué pasa? Esa tierra, esas zonas que son áridas y que son desérticas, hay una particularidad en el día, que la temperatura es muy alta. Sí, pero en la noche baja. En la noche baja. Mismo, entonces, a ellos han aprovechado esa tecnología a través de esto de noche, porque de noche es más fácil sacar el gas licuado, el gas natural licuado, que en el día. Porque en el día, como la temperatura es alta, es difícil congelarlo. Sí. Es decir, pasar a hacer la licuefacción. Entonces, por eso es que Qatar ha aprovechado esa tecnología, como dice el doctor. Entonces, Qatar es el tercer exportador de gas natural licuado en el mundo. Exacto. Estados Unidos es el número 1 con 26%, después le sigue Rusia con 20% y Qatar con 16%. De hecho, el gas natural que llega aquí a República Dominicana no llega por tubería, que son los gasoductos, sino llega primero en barcos, llega líquido aquí, llega en un barco llamado barcos metaneros, que son barcos muy especializados. De hecho, no hay tantos en el mundo entero. Entonces llega a través de barcos
llega líquido y aquí luego que está en el país, en Dominicana, hay que volverlo gas de nuevo, que es lo que se conoce como regasificación, que es toda una estructura también especializada para eso. Y eso es lo que ha potenciado el desarrollo de exportación del gas natural líquido de Qatar. Sí, bueno, y hablando de ese mismo tema del gas natural, usted sabe que y el tema de Alemania no está nada mal, es que Alemania acaba de inaugurar una planta de regasificación de gas natural. Como ellos hicieron eso apurado, rápido, porque dejaron de comprarle a Rusia, ya el gasoducto número 2 está vetado, el Nord Stream 2, que iba a suministrar 55.000 millones de gas natural. Entonces ese contrato, entonces Rusia acaba de firmarlo con China para el 2025, que le van a suministrar cerca de 65.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Entonces, ¿qué hace Alemania? Alemania, como va a tener en el futuro que exportar gas natural licuado, entonces construye un depósito de gas natural licuado. De regasificación. De regasificación, sí, una planta de le regasificación. compraban a Rusia porque entre Rusia y Europa y Asia hay línea de gas. Hay línea de gas, correcto. Están los gasoductos. ¿Qué tubería? Como diríamos aquí muy popularmente, tubería. Y por esa línea va el gas dentro, que es más económico transportarlo que llevarlo en barcos. Porque en barco, ya más o menos de mucha idea, primero hay que llevarlo a líquido, el gas, con temperatura baja. Eso es una tecnología especializada, un proceso que encarece un poco el producto, en este caso el gas natural. Luego que está líquido, se transporta en el barco, ok, líquido, que también es un barco especializado para mantener la misma temperatura de criogenia durante todo el trayecto, porque si no se evapora el gas y se pierde en el camino. Así es. Así mismo. Entonces luego cuando llega al país que necesita el gas natural, el barco tiene líquido, hay que volverlo de nuevo a gas porque el uso que se le da al gas natural, como se aprovecha, es en estado gaseoso, no líquido. Y así mismo, y que el tema del gas le está dando mucho problema a Europa, sobre todo a Alemania, que depende altamente de Rusia, que decidieron hacer eso porque mayormente el petróleo que consumía venía de Rusia, también el carbón y el gas natural. Entonces resulta que ellos acaban de inaugurar esa planta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que hay otro país en Europa que exporta gas, el caso de Azerbaiyán. Entonces, Azerbaiyán tiene un problema, y que Azerbaiyán no es un gran productor. Porque Azerbaiyán, que pertenece más a Asia que correcto, Europa. Correcto, a pesar de que de Europa, tú sabes, pero está en el Cáucaso. Cuando ya después del Mar Negro, ¿qué pasa? Cuando tú sales de Europa, Mar Mediterráneo, después del Mar Mediterráneo, conseguimos entonces el Mar Jónico, el Mar Dórico, ahí conseguimos el Mar de Macedonia, ahí en la región de Macedonia, donde está, más adelante está la región de Chipriota, la República de Chipriota de Turca y la República de Chipriota de Grecia. Ahí conseguimos el Mar Egeo, después del Mar Egeo conseguimos el Coloso de Rodas, después el Coloso de Rodas, cruzamos entonces lo que llamamos el Estrecho de Bósforo. Después del Estrecho de Bósforo, ahí mismo dentro del Estrecho de Bósforo, conseguimos el Mar de Mármara, después del Mar de Mármara conseguimos los Dardanelos. De ahí salimos al Mar Negro. Después del Mar Negro, entonces un poco como más al oriente del Mar Negro, como más al este, conseguimos entonces lo que llamamos a Georgia, que es la República Caucásica. De ahí entonces está la Chechenia de los Inguses, también está Azerbaiyán. La capital es como Tifi. ¿Qué pasa? Entonces, ellos tienen una línea de gas que pasa en Turquía, sobre todo en el sur de Turquía, cruza y va hacia Tireu, eso es más para adelante de Grecia, y llega hacia Italia. Esa línea de gas, ellos suministran el 5% de lo que consume Europa. Ellos iban a aumentar eso un 12%. Europa está revaluando todo eso. Está la dinastía de los Aliyev, de los Ilan Aliyev, que por cierto ellos son mayoría, los que siguen esa religión, ahí son ellos son musulmanes del Chií, a pesar de que Irán no lo está apoyando a ellos, porque en el conflicto que ellos tienen con Armenia, que es esa misma región, Irán está apoyando a Armenia por un conflicto de que Irán es amigo de Rusia y Rusia está apoyando a Armenia porque Armenia es el cristiano ortodoxo, a pesar de que Irán no es cristiano, es musulmán. Para que ustedes vean cómo son los conflictos. Vamos a la pausa. Sí.